estadística, por nuestras percepciones, es difícil tomar decisiones que en este momento está diciendo te has equivocado, tienes que ralentizar un poco tu paso. Hoy es el momento en el que tenemos que estar tranquilos, pero antes de sacar conclusiones, vamos a ver qué tenemos que hacer. Estamos ante una sesión que ha abierto en GetPub comparado con ayer. Ayer y anteayer, o mejor dicho, toda la semana, desde el martes hasta hoy, hemos observado un mercado decididamente desestructurado en su subida. Nunca hemos visto volúmenes interesantes y una estructura que carece. Y hoy termina algo que no nos esperábamos, es decir, cubrir el gap que se abrió al principio de la semana pasada, tras la fiesta estadounidense, y los 4.450 se cerraban con esta apertura en gap down, que para nosotros era importante para nuestra estructura bajista, y se cerró. Al mismo tiempo abrió otro alcista, al alza. Entonces, por esto hoy, ahora hay un gap up, y este gap up se convertirá en nuestro punto central, porque ahora el juego pasa a los alcistas. Si los bajistas de la semana pasada sufrieron una derrota, ahora la pelota pasa a los alcistas. Hoy es el cierre del semestre, por lo tanto, también la rotación de nuestras carteras. Hoy deberíamos ver movimientos que no nos esperamos. Ahora mismo estamos intentando seguir hacia la dirección del gap. La historia que estamos viendo a partir del 26 cuenta un mercado muy interesante. Hoy está demostrando fuerza y hay que respetarlo. Tengo dos cuentas swing, hablo de trade swing. Una de estas dos cuentas, poco antes de la apertura, yo he aliviado mi posición con la mitad de mis sides. En cambio, la segunda cuenta, quiero ver algo más en esta primera hora. He dividido estratégicamente la decisión que tengo que tomar. Yo creo que este gap es una razón de exceso al alza, injustificada estructuralmente, y digamos por otros motivos. Aquí hemos cerrado el swing. El intradía, en cambio, goza de una ventaja, es decir, trabajar a lo largo del día y no debería dejarse afectar por lo que pasó durante los días anteriores. Quiero ver esta primera parte de sesión porque me gustaría apostar por un gap que se cierre. Bueno, estamos hablando de 33 puntos, que no es imposible, pero por lo menos que se absorba. Estructuralmente se puede volver a abrir otra ocasión, y esta ocasión puede que no sea interesante tomarla ya desde hoy. El cierre del gap down que se produjo la semana pasada estructuralmente es algo que puede alimentar el mercado para alcanzar los 4.500. Allí sí que restableceré mi posición. Por otro lado, algo que tenemos que ver al final de esta sesión, en este momento el mercado está produciendo un breakout de una zona que ahora mismo os enseño. Allora, quello che state vedendo è il grafico giornaliero e il box rosso che voi state vedendo rappresenta la settimana scorsa. Este es el gráfico diario y la caja roja representa la semana pasada, la semana que terminó el viernes pasado. Ahora estamos por encima de los máximos de esta semana, hemos testado los mínimos de la semana pasada, esta vela roja es el lunes, el fracaso. La subasta en este caso trabajó como tenía que trabajar. He tenido estudiantes buenos que aquí han aliviado un poco la exposición al ver la falta de velocidad, y
También es cierto que esta sesión, que esta vela muy verde, muy grande que vemos aquí, fue una vela muy improvisa y muy desestructurada, pero los buenos aliviaron su posición. Yo, por ejemplo, no lo hice. Ahora estamos testando la ruptura del máximo superior. No sé cuáles serán las probabilidades porque no tengo que decidirlo yo, veremos el mercado, pero siempre y cuando haya una vuelta dentro de esta caja, los 4.445, que coincidiría con el cierre del gap, podríamos decir que el mercado entra en balanzamiento, en fase rotacional y por lo tanto que ha fracasado ambas rupturas de la semana pasada, que era una vela inside. Esto me lo dejo como escenario último. De momento no puedo evaluar porque es demasiado pronto y no tiene sentido apostar por el hecho por un mercado exageradamente débil para poder recuperar estas zonas. Lo que podemos hacer en el intradía es apostar en retrasar este movimiento de la overnight, que repito podría ser muy débil. Yo suelo ser muy agresivo en estas primeras fases, pero no quiero ser tan agresivo precisamente debido a ese gap tan importante abierto, que quiero ver velocidad de reacciones en estas zonas y al mismo tiempo los volúmenes negociados, porque con una baja velocidad de ruptura al alza y bajos volúmenes podría apostar por una liquidez debida a la estructura de la overnight. Solo para recuperar un poco el movimiento de la overnight podría ser posible, pero no soy agresivo como suelo serlo en estas primeras fases y no lo seré. Vedete che per adesso stiamo tergiversando su quelli che sono i massimi dell'overnight. Abbiamo quindi provato subito la rottura del massimo. Estamos en los máximos de la overnight. La sostanza sembra che stia facendo poco e niente. Però già ha corso parecchio, quindi y parece hacer casi nada. Ha corrido mucho ya. Yo suelo ser muy agresiva en estas fases, sobre todo cuando veo que fracasa un poco la ruptura, el breakout. Entiendo que el mercado ya está hacia una dirección exageradamente y podría ser posible retrasar algunos puntos, pero cerrando en gap down abierto hace algunos días y dado que es un contexto de cierre mensual, me gustaría contar con un dato más, que es el cierre de la primera media hora. Lo único evidente es que por muy poco interés que encuentre, también es cierto que tampoco ha intentado una recuperación del gap, se ha quedado allí. Por esto digo que de momento prefiero observar sin ser demasiado agresivo por un trading intraday. Ricordiamoci i massimi del mese di giugno, ex massimi del mese di giugno. Recordad, máximos de este mes de junio, ex máximos del mes de junio, bueno, actuales en realidad, 4.493. Estamos a 20 puntos de los máximos de junio. I volumi per adesso non sembrano granché, ma è ancora presto dirlo sinceramente. Los volúmenes de momento no parecen de los mejores, pero es pronto para decirlo. Yo de momento no estaría tan seguro. Hoy han salido datos sobre la inflación, datos que han confirmado las expectativas. Lo único que podemos observar es que efectivamente la call inflection queda allí. Los datos sobre el core y todo lo que tiene que ver con bienes
excluidos los bienes principales, excluidos food y energy, preoccupa la Fed. quedan en ese Che plató Powell confermare il fatto che ci saranno più aumenti di tasse que preocupa la Fed. También Powell confirmó el aumento de los tipos de interés, pero de momento el mercado parece no estar afectado. La sessione di ieri ha diverse debolezze sui minimi, la sessione dell'altro ieri ha un minimo La sesión de ayer cuenta con varias altamente debilidades en los mínimos. non è mai stata La de ayer, la del 27 es muy desestructurada, la de ayer muy débil. Nunca hemos tenido picos volumétricos. questa sia Por lo tanto, la idea es que, una cultura di short. o por lo menos hasta ayer, yo creo que no es un short coverage, la cobertura de short que ha llevado el precio a subir con una falta de estructura, pero hoy este short covering puede revitalizarse encontrándose en estas zonas. Importante vedere la chiusura. Será importante ver el cierre. Potrei essere anche, aggiungo, molto più aggressivo in chiusura della sessione qualora la Podría dei massimi del mese. ser mucho más agresivo en cierre de la sesión, si la sesión cierra cerca de los máximos de este mes. Voglio anche ricordare Esto ya lo veremos a lo largo de los días siguientes. Quiero recordar que lunes y martes será fiesta en Estados Unidos, che sarà un mercado in festa. Un short covering è una copertura di short. que estará de fiesta. Juan, un short coverage es una cobertura de short, es decir, el cierre de posiciones bajistas que coincide con nuevas compras. In ogni caso mai trattare contro il gap, giusto? Antonio, giusto, se non che questo gap En todo caso, nunca tradear contra un gap. Sí, correcto. A no ser que este gap sea un gap que llegue a un movimiento alcista, quando non si deve andare contro al tope de un movimiento alcista ya definido en los días anteriores. visto il gap No tenemos que ir contra gap cuando el gap es muy fresco. Cuando vimos el gap en los días anteriores en gap down, era un gap l'inizio que perché il movimento era confirmaba è partito el comienzo de un movimiento, porque el movimiento acababa de empezar. Aquí, en cambio, el movimiento empezó hace días y esto choca un poco con el valor de un gap. Este es un gap que podría ser más... se puede atacar de forma más agresiva comparado con otros. Questo è un grafico che è impostato sugli scambi, non sul minuto, rispondendo a questo ragazzo. Es un gráfico configurado en las negociaciones y no en los minutos, Juan.
cominciano a essere non male. Los volúmenes empiezan a hacerse interesantes. Adesso ancora non c'è stata la controliquidazione dell'overnight. De momento no hemos tenido una contraliquidación del overnight. De momento no se ha producido. Comincio a strutturare il trade, voglio dividerlo in più layers, quindi primo layer Empiezo a estructurar mi trade. Quiero dividirlo en más layers. vediamo di essere un po' più Primer layer, recuperación de la media hora. Y luego vemos si podemos ser más agresivos. vedrò di essere più aggressivo quando il mercato facesse massimi maggiori. Quiero ser más agresivo siempre y cuando el mercado haga máximos mayores. La velocità di questo mercato in queste zone non è delle migliori. La velocidad de este mercado en estas zonas no es de las mejores. Los volúmenes no son de los mejores. Sto cominciando ad assaggiare il mercato. Estoy empezando a catar el mercado. 8. Questo è il chiaro Agrego otros riguarda y llegar al 78. questa situazione. Es un trade que tiene que ver este momento del mercado, esta situación del mercado y nada más. Seguito. Ejecutado Layer, uno strato di target. y vamos a ver. Sarebbe la zona. Primer layer, primera fase de target, esta es la zona, siempre y cuando llegue.
assolutamente la formazione di un trend, corretto. Como stop evalúas la formación de un trend. Sí, Si correcto. testeranno più o meno Estructura de trend, para entendernos. Los volúmenes serán de un 20% menos comparado con ayer. come timing. Ho aspettato il momento giusto, almeno quello sì. Como timing he esperado el momento correcto, eso sí. Più o meno aggressivo He esperado los datos que quería ver para ser más o menos agresivo prima fase, ripeto, soprattutto in ottica intraday. en esta primera Ho fase. fatto un piccolo cappello Sobre insieme, todo, lo per repito, come si en intradía. realmente rappresenta, no? Hemos hecho una pequeña introducción para entender cómo dividir estructuralmente nuestra operatividad Ovviamente per una con gestione da swing la misma decisión que tenemos que tomar posiblemente por una gestión swing. Aquí en este momento tengo una ocasión que tengo que aprovechar a corto plazo, pero que en el swing no me interesaría ni siquiera ver. Para nada. so far not so good per questa qualità di movimento di alzista. So far, not so good. Dobbiamo Según la calidad de este movimiento alcista, siempre a corto plazo tenemos que desengancharnos de alejarnos de nuestras convicciones. però che il mercato effettivamente sta Estructuralmente, tengo una opinión, el mercado se está haciendo más interesante. En el swing esto no significa mucho por hoy, porque hemos cerrado en gap down y tenemos un gap up, lo cual significaría alejarse de esta idea porque podría ser una idea pertinente con lo que nos está demostrando hoy el mercado. En el swing actuaré de una forma. En intradía, en cambio, con un contexto l'intraday adesso mi dà que puedo gestionar mejor, che con quelle el intradía ahora me da una configuración mucho más clara y que con esas ideas que tenía antes y que he explicado antes, puedo apoyar el mismo trade. La dificultad de mantener dos operatividades, due timing que gestionar dos time frame, potrebbe un po' dos timing, ¿no? Distintos, dos horizontes temporales distintos, podría confundirnos. Por esto digo, al mismo tiempo que hay que entrenarse para poder gestionar dos operatividades, una, en este caso, que sigue esa idea y la otra que se aleja de la misma.
questo setup, come ho spiegato a Francesca, utilizzo il classico stop da 3, semplice. Según esta configuración utilizo el clásico stop de tren. Fácil, rápido. Comunque sta continuando sia a salire ma con una lentezza che diciamo non dovrebbe Sigue subiendo, pero muy lentamente, così lo cual es raro. ed effettivamente Un mercado no debería mantener tentando este movimiento tan lento, di fare non il massimo. porque ha abierto en gap up decidido y está intentando hacer nuevos máximos. Mancano pochi minuti a quella che è la chiusura della Faltan muy pocos minutos para el cierre de la primera media hora de negociación. Ricordiamo che per adesso non c'è stata nemmeno la controliquidazione dell'overnight. Recordad que de momento no hemos tenido ni siquiera una contraliquidación del overnight. La chiusura del mese come può influire sull'andamento del mercato? Su come possa, non lo so. El cierre del mes, ¿cómo afecta a la evolución del mercado? El cómo, no lo sé. Lo que sí sé Possono essere degli es que assestamenti di portafoglio, diciamo básicamente la scadenza più importante puede, della settimana scorsa, ovvero quella della puede, digamos que la caducidad más importante era la de la semana pasada, la caducidad de la Quadruple Witching Day, quattro strumenti. Quello effettivamente era un dato es decir, caducidades técnicas en las 4 herramientas, en los 4 instrumentos. Era un dato importante. ok, abbiamo chiuso la prima mezz'ora. Hemos cerrado la primera media hora. Volumi bassini. Volúmenes muy bajos. Quello che fa il prezzo non è assolutamente dipendente da quello che fa un volume. I volumi Lo que hace el precio no depende de lo que hacen los volúmenes. Los volúmenes pueden decrecer y el precio subir. Esto es lo que nos interesa.
non c'entra niente che il volume crescerà e il prezzo diminuirà, è una questione di struttura dell'asta, devi studiare questi concetti. No, no tiene nada que È ver. semplice. Es una cuestión de estructura de la subasta. Tienes que estudiar estos conceptos para entender lo que estoy diciendo. Básicamente es una, digamos, consideración de estudio de la subasta de mercado. Si la subasta que lleva precios más altos acoge menos consentimientos, es una subasta que encuentra su cumbre. Detrás de esta teoría vemos este trade que estamos viendo ahora. Allora, per come sto vedendo strutturato il mercato e anche per come vedo i volumi, potrei essere un pochino più progressivo. Según la estructura del mercado y de los volúmenes, podría ser un pelín más agresivo en este trade. Aggiunto un altro lotto. Acabo de agregar otro lote. Da capire, ragazzi. Hay que observar y entender. Diciamo la velocità con la quale si sta muovendo La rapidez con la que se está moviendo volumi che stiamo vedendo. es totalmente acorde a los volúmenes que estamos viendo. Comunque vedete sta salendo. Questo è un dubbio. Quando abbiamo aperto Está subiendo, como podemos ver, abbiamo fatto indudablemente. questi 17 punti però non Cuando, abbiamo mai pues a la hora de abril hemos hecho 17 puntos y estos 17 puntos nunca hemos visto un mercado vivo. Pero no puedo basarme solo en una evaluación subjetiva, perdón. Siempre tengo que coincidir más, comparar más datos para que mi análisis sea más correcto. Si con este movimiento lento también tengo volúmenes de crecer, entonces puedo tener más confirmaciones de mi trade, viendo un stop, viendo todo lo que sabemos sobre la gestión de un trade.
¿En qué intervalo de precios de mediarás las sites? Bueno, quiero ver la estructura de esta primera hora de negociación. Passi bassissimi, ragazzi. Adesso sembra si sia addormentato a maggior Volúmenes bajísimos. Parece dormirse más comparado con la primera fase de negociación. Ricordiamoci, stop strutturale di questa tipologia di trade, terza sessione, terza candela a mezz'ora. Recordad, stop estructural de este trade, tercera sesión, tercera vela de media hora que hace nuevos máximos. Cuanto más me acerque a mi stop, más seré agresivo en el mismo stop. Recordadlo. Non mi capisci, Juan, perché chiaramente non hai fatto il corso intraday, quindi è un po' complesso interpretare. No me entiendes, Juan, porque no has hecho el curso intradía y por lo tanto es complicado interpretar cosas que no conoces.
Sì, siamo 9-10 punti dai massimi, anche quello potrebbe poi diventare Sí, a 9-10 puntos de los máximos, lo cual podría convertirse en un elemento que podría atraer al mercado. pian piano continua a mangiucchiare prezzo. Poco a poco sigue comiéndose precio sin tomar una gran decisión, pero sigue haciéndolo. Che si Es muy lento, nel salire perché ti dà la possibilità di poter es muy lento en su subida assolutamente sì. y es positivo porque te da la posibilidad de gestionar mejor tu stop. Quello che ho detto poco fa, Mario, la prima parte del movimento è un movimento che è stato Lo que he dicho antes, Mario, la primera parte del movimiento es un movimiento generado por un short covering. Hoy podríamos ver un movimiento direccional con un gap abierto. Lo stop è lo stop strutturale della terza mezz'ora come al solito, mi sa. El stop es un stop estructural de la tercera media hora, como siempre. No, assolutamente non allungare lo stop anche se ci sono i massimi di mezzo. No, para nada, no alargaría el stop, incluso con los máximos. Incluso con estos máximos. Nella maniera più assoluta perché non è questa la struttura che vorrei seguire per questo trade. Para nada, porque no es esta la estructura que me gustaría seguir para este trade. Entonces es un no, a secas.
adesso in questi livelli massimi andresti di nuovo a completare la full. En swing, si cerrara cerca de los máximos, completarías la full. Como ya he dicho, quiero controlar el cierre de la jornada y cuanto dista el cierre, ¿no?, de los máximos del mes. Y podría ser un punto de interés para el mercado de los próximos días. Dai 4.493, come dicevo, possono essere A pocos puntos de los 4.493, lo cual podría ser un punto importante, interesante, porque el mercado puede alcanzar y estar interesado en él. Un mercado muy sutil de momento. Pero realmente muy sutil. sì, il mercato più complesso sicuramente da trattare, assolutamente sì. Sí, es un mercado más complejo, claro, que tradear, sí. Diciamo che tutto questo podemos decir que fatto e foraggiato anche dalla prima parte di sessione todo esto ma fue fomentado incluso por la primera parte afectado por la primera parte de la sesión europea, pero no me enfocaría demasiado en esto. non capisco cosa intendi. Luca, io noto dalle tue No parole entiendo a qué te refieres, Luca. vai un po' a quello che dice il mercato. Yo veo por tus preguntas que estás muy confundido según lo que te dice el mercado. Si el mercado sube, entonces ¿por qué no comprar la ruptura de los máximos? Si baja, ¿por qué no vender cuando baja? Es fácil decir esto, pero es inútil hablar de todo esto desde mi punto de vista. Non cerchiamo di, ecco, stai ragionando come la maggior parte. Somos analistas, no Assolutamente. estás razonando como la mayoría de los que ahora están tradeando este mercado. Sí, podría funcionar. No te digo que no funcione hoy. La pregunta debería ser, ¿te da la posibilidad de ser provechoso a largo plazo todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy suponiendo? Yo te diría ahora mismo que no. Y romper escolarmente
estos máximos, podría hacerlo, no te digo que no, pero no es lo que a largo plazo te daría una ventaja, porque de lo contrario lo harían todos y no es tan fácil. Hoy podría ser fácil tradear de esta forma, ojo, podría ser mucho más fácil tradearlo de esta forma comparado con lo que estoy haciendo yo, pero quedo, digamos, de mi opinión, no te da una ventaja a largo plazo. Hoy, ayer, estas últimas 2 semanas son una gota en un océano en vuestro trading. Prefiero no estar de acuerdo y no ser correcto con esta gota, pero mediamente con el océano entero. Te vuelvo a contestar, sí, podría funcionar, sí, pero hoy. Podría, entre otras cosas, podría. Quel setup che tu intendi, Luca, comprende un massimo debole. Esa configuración a la que te refieres incluye un máximo débil y también ser coherente con el escenario general. Yo no tradearía a favor de un trade en el que no confío, si te tengo que ser sincero. Esattamente, bravo. Assolutamente sì, Juan. Sí, exacto. Adesso chiaramente Sí, Juan, exacto. Esa es la cuestión. Ahora el trade lo vemos, el mercado está configurado para seguir el trend de máxima, sí, exacto, pero al mismo tiempo esta decisión mía es una decisión que tiene unas bases aplicadas siempre de la misma manera, me da una ventaja. Hoy podría no tener una ventaja y tampoco el lunes, el martes que viene, el miércoles, pero a mí lo que me importa es a final de año donde estoy, al final de los próximos 3 años, donde estaré. Y es una cuestión más profunda, ¿no? Con decir el mercado sube, tengo que seguirlo para coger los 4.500, sí, podría hacerlo, yo también viendo un poco, los volúmenes son muy escasos, sí, pero podría hacerlo, ¿por qué no? Guarda Giuseppe, per come si sta impostando lascerò così la size. Saranno 1.000-1.200 dollari di stop. Viendo la configuración dejaré estas sites. Son 1.200 valores de stop y 1.600, 1.700 de target. Se non c'è volume l'andamento
potrebbe essere falso. Sí, exacto, Juan. Si no hay volumen, la evolución podría ser falsa. Allora ragazzi, come già detto, il mio stop è sui massimi, i target ve li ho spiegati. Bien, como ya hemos dicho, mi stop está en los máximos, los target ya acabo de explicarlos. Veremos qué será de este trade en swing. Allí también Capire se intervenire a- per addirittura chiudere aligeraré y tendré esperaré el cierre de la sesión sin integrar o cerrarlo todo para volver a abrir el miércoles. Nos ponemos al día, un placer estar con vosotros, buen fin de semana, nos vemos el lunes. No, nos vemos el miércoles. Hasta pronto.